Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Estadística y Probabilidad sobre Brian Díaz. El día de hoy vamos a hacer algunos ejemplos relacionados con la distribución normal o gaussiana. Entonces empecemos por este primer ejercicio. Supongamos que el peso medio de 1000 personas es de 80 kilogramos y la desviación estándar es de 20 kilogramos. Suponiendo que los pesos están distribuidos normalmente, hallar el número de personas que pesan entre 70 y 85 kilogramos. Entonces, antes de solucionar, tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí se tomaron 1000 personas, recolectaron unos datos y esos datos están relacionados con el peso de esas personas. Bueno, realmente la masa de esas personas, pero coloquialmente nosotros decimos peso. Entonces vamos a asumir que ya sabemos que esta es la masa, pero le estamos llamando peso. Muy bien. Entonces, el valor medio, así como nosotros calculamos en la parte de tablas de frecuencias, ese valor medio va a ser 80 kilogramos y la desviación estándar 20. ¿Listo? Eso es lo que significa esto que está acá. Ahora, ¿cómo voy a hallar el número de personas que pesan entre 70 y 85? Bueno, la respuesta es sencilla en la medida que nosotros calculamos primero la probabilidad de que los pesos estén entre 70 y 85. Primero tenemos que hallar eso, la probabilidad. ¿Cómo hallamos la probabilidad? Entonces, tengamos en cuenta los datos. Tengo 1000 personas, media 80 y desviación estándar 20 kilogramos. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a normalizar, listo, vamos a hacer nuestro cambio de variables de las variables X, que serían los pesos, a las variables o a la variable estándar Z. Y esto lo vamos a hacer porque recuerden, nosotros ya tenemos las áreas bajo las curvas o las áreas bajo la curva normal, pero cuando esta está normalizada al 50% teniendo en cuenta la media 0 y desviación estándar 1. Ya hay una tabla. Entonces todos los ejercicios los vamos a llevar a esa nueva variable estándar Z. Todo. Así es como funciona esto y poder utilizar esas tablas que aparecen en los libros. Entonces, como a mí me dicen el número de personas que pesan entre 70 y 85, entonces empecemos por el peso 70. Entonces recuerden que Z sería la variable menos la media sobre la desviación estándar. Entonces para el peso de 70, el valor de esta variable me da menos 0.5. Listo, ya tenemos el primer valor. Ahora, para el valor de 85 kilogramos. Realizo el mismo procedimiento, variable 85 menos media 80 dividido desviación estándar 20, eso me da 0.25. Entonces voy a calcular la probabilidad, es decir, el área bajo la curva normal entre menos 0.5 y 0.25. Ese sería el intervalo de integración. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular esas áreas? Entonces nos vamos a nuestra tabla, que ya la conocemos del video anterior, y voy a sumar este par de áreas, la que está en verde y la que está en naranja. ¿Por qué voy a sumar las áreas? Bueno, básicamente porque el área que está en verde, recuerden que se calcula con nuestra tabla y esta tabla toma en cuenta valores entre z igual a 0 y z igual, en este caso, menos 0.5, 0.25, salvo que aquí no tengo números de z negativos. ¿Listo? Pero entonces calcular el área que está en verde es muy sencillo porque recuerden que las áreas como son a la izquierda también son a la derecha. Entonces el área bajo la curva entre menos 0.5 y 0 es lo mismo que decir el área entre 0 y 0.5. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva entre 0 y 0.5? Entonces busco z igual a 0.5, primer decimal, y obviamente segundo decimal tiene que ser 0. Entonces el área bajo la curva es 0.1915 y el área bajo la curva entre z igual a 0 y z igual a 0.25, que sería el área de la curva naranja, el área bajo la curva que está aquí en naranja sería 0.2 y me voy hasta el segundo decimal 5. Entonces el área bajo la curva, pero en la región aquí en naranja sería 0.0987. Por lo tanto la probabilidad es la suma de esas dos áreas y eso me da como resultado aproximadamente igual a 0.2902. Listo, aquí ya tenemos la probabilidad de encontrar personas con pesos entre 70 y 85. Ahora, ¿cuál es el número de personas que pesan entre esos dos pesos que están ahí? Muy sencillo. Tomo el número de personas del experimento 1000
y lo multiplico por esa probabilidad. Es decir, que entre 1000 personas, 290 van a pesar entre 70 y 85 kilogramos. Y ahí está, eso fue todo. Ahora miremos el punto B, el número de personas que pesan 85 kilogramos. Entonces aquí tenemos en cuenta los mismos datos, 1000 personas, media 80, desviación estándar 20 kilogramos, y vamos a realizar el cálculo entre 84.5 y 85.5, porque esos son los valores alrededor de 85, y aquí estamos suponiendo algo, que los pesos o las masas determinaron por medio de un aparato de medida cuyo valor más pequeño era 1 kilogramo. Como yo no puedo calcular el área bajo una línea recta vertical, tiene que ser el área bajo una curva pero en un intervalo, entonces nosotros diremos que el número de personas que pesan 85 kilogramos están dentro de este intervalo. Y bien, teniendo en cuenta esto, entonces calcularemos el valor de la variable estándar Z para estos dos valores que se encuentran acá. Después nosotros vamos a ver cómo es el funcionamiento de este intervalo que aparece aquí dentro de la aproximación binomial a la normal. Allá se va a ver un poco más claro, pero eso lo vamos a hacer en otro video. Así que para que no te lo pierdas, suscríbete y le das clic a la campanita de notificaciones. Y sobre todo comparte, obviamente. Entonces, calculemos los valores de Z para 84.5. Entonces, de nuevo, ese valor que vamos a llamar Z1 sería 0.23 y para 85.5 tendría 0.28. ¿Listo? Y ya, como nosotros vimos en el video anterior, ya sabemos calcular el área bajo esa curva que aparece, ese intervalo que en nuestro caso sería 0.23 y 0.28. Entonces nosotros aprendimos que esto de aquí no es más que la resta de dos áreas, las cuales serían las áreas entre 0 y 0.28 y 0 y 0.23. Por lo tanto, tenemos que calcular las áreas bajo las curvas entre 0 y estos dos valores que están acá. Y esas dos áreas están determinadas por los números que aparecen aquí. Recuerden, 0.23, 0.2, segundo decimal es 3, esta sería el área bajo la curva, y 0.28, 0.2, segundo decimal 8, esta sería el área bajo la curva entre 0 y 0.28. Por lo tanto, si resto esas dos probabilidades, eso me da como resultado aproximadamente igual a 0.0193. Por lo tanto, el número de personas se obtiene de multiplicar 1000 por esta probabilidad y eso me da aproximadamente igual a 19 personas. Y bien, para no ser el video muy extenso, en un siguiente video voy a mostrar un segundo ejemplo de cómo calcular algunas probabilidades y algunos valores de la variable aleatoria. Así que no siendo más por el día de hoy, como siempre suscríbanse, compartan, nos vemos en el próximo video del curso. Saludos.